La lección de gozo de Silas en la adversidad, el hombre que cantó alabanzas en la prisión con Pablo. Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar. Desde los corredores invisibles del cielo fui enviado para narrar lo que los pergaminos callan y los susurros recuerdan, porque antes de que Silas alabara en la noche húmeda de una cárcel, ya había sido marcado por un favor de Dios que desarmaba toda maldición silenciosa y sellaba un juramento escondido en su pecho. No fue el ruido de las cadenas lo que definió su nombre, sino el eco de una fe que aprendió a cantar cuando la herida ardía. Así comenzó su senda, no como héroe de bronce, sino como siervo atento a la voz del Cordero, conectado proféticamente con Jesús, quien enseñó que la bienaventuranza nace en la persecución y el gozo florece cuando el reino es primero. Silas caminó entre comunidades frágiles, aprendiendo a escuchar al Espíritu como quien afina un instrumento antes del canto. Había visto a hombres esconder la verdad por miedo y a otros vender su esperanza por un aplauso breve. Él eligió permanecer, porque el Maestro que fue colgado enseñó a amar la cruz sin idolatrar el dolor. Cuando Pablo lo llamó, no fue casualidad sino convocatoria eterna, dos voluntades alineadas para llevar luz a lugares donde la noche parecía invencible. Silas conocía los salmos no solo por memoria, sino por cicatrices, sabía que la alabanza no es negación del sufrimiento, sino su transfiguración. Juntos atravesaron caminos polvorientos, mercados hostiles y sinagogas tensas. El mensaje no se suavizaba, anunciaba libertad y desataba resistencias. En Filipos, la ciudad de orgullo romano, el aire se volvió pesado. Una joven oprimida fue liberada, y la alegría de unos encendió la furia de otros. El favor de Dios, cuando irrumpe, revela ídolos y despierta persecuciones. Golpes cayeron sin juicio, y la sangre se mezcló con el polvo. No hubo lamentos teatrales, hubo oración breve y mirada firme. Silas sostuvo el paso de Pablo, y Pablo sostuvo el ánimo de Silas. El compañerismo fiel se volvió refugio cuando la justicia humana falló. La cárcel no fue sorpresa para el cielo. Los muros, gruesos y fríos, escucharon pasos antiguos de profetas y apóstoles. A Silas le dolía el cuerpo, pero su espíritu estaba despierto. En la penumbra, recordó al Nazareno cantando con sus amigos antes de la noche final, y entendió que la alabanza prepara el corazón para la fidelidad. No cantaron para huir del dolor, cantaron para declarar quién reinaba aún allí. Cada nota fue una llave, cada palabra, un acto de gobierno espiritual. La maldición silenciosa que pretendía sellar la derrota se quebró cuando el gozo eligió permanecer. Mientras las cadenas mordían la piel, el canto subía. No fue estruendo, fue constancia. La oración se volvió respiración compartida, y la fe, un pulso que marcaba el ritmo. Los otros presos escucharon, porque el gozo auténtico no se esconde. En el cielo, ángeles inclinaron el oído, no para intervenir antes de tiempo, sino para aprender una vez más cómo la fidelidad humana honra al Rey. Silas no buscaba milagros, buscaba obediencia. Y esa búsqueda alineó la tierra con el cielo. Entonces, cuando el canto alcanzó la plenitud, la creación respondió. Un temblor recorrió los cimientos, no como violencia ciega, sino como reconocimiento. Las puertas se dieron, las cadenas se abrieron, y el miedo cambió de dueño. La liberación sobrenatural no fue fuga, fue testimonio. Silas comprendió que la verdadera libertad es permanecer fiel cuando la salida aparece. Miró al carcelero con compasión, porque el gozo que lo había sostenido ahora debía salvar a otro. La noche se volvió umbral.
El amanecer encontró a Silas con heridas abiertas y esperanza intacta. La historia no termina en muros rotos, continúa en vidas transformadas. El canto en prisión sembró una iglesia, y la fidelidad en el dolor anunció al Cristo vivo. Así, desde esta página primera, dejo el eco suspendido, el gozo no espera circunstancias, las crea. Y cuando el sufrimiento parece absoluto, el cielo prepara un coro que aún no has escuchado. Silas siguió caminando después, llevando en la memoria el olor de la piedra húmeda y el temblor bajo los pies, porque sabía que cada ciudad guarda su propia cárcel y cada corazón su propia noche. Aprendió que el gozo es disciplina y elección, una obediencia que madura con el tiempo. Recordaba a Jesús prometiendo presencia en la aflicción, y entendía que no había sido abandonado, sino acompañado de un modo más profundo. El juramento escondido que selló su llamado no exigía comodidad, exigía constancia. Por eso, cuando las preguntas llegaban como sombras largas, Silas respondía con gratitud concreta. Sabía que el favor de Dios no siempre se manifiesta como alivio inmediato, sino como fuerza suficiente para seguir. En su interior, el canto no cesaba, se afinaba. Cada paso anunciaba que la noche no es eterna y que la alabanza, cuando es verdadera, prepara escenas futuras. Lo que ocurrió en Filipos no fue un final, fue un portal. Y al cerrar esta página, el cielo invita a escuchar con atención, porque lo que viene revelará secretos aún más profundos sobre el gozo probado, la amistad sellada en misión y la fidelidad que transforma destinos. Permanece atento, porque la historia avanza como río contenido. Hay decisiones que se tomarán, nombres que resonarán y heridas que hablarán. Silas no será espectador de su propio relato, será testigo activo del reino en expansión. La prisión fue escuela, no hogar. El canto fue semilla, no recuerdo. Y el gozo, probado en hierro y sombra, se volverá lámpara para muchos. Así termina este umbral inicial, con el corazón dispuesto y la mirada levantada, esperando el siguiente movimiento del cielo. Escucha el silencio entre notas, porque allí se esconde la promesa. Lo que comenzó en cadenas continuará en caminos abiertos, y el canto volverá a elevarse cuando menos lo esperes, guiando cada paso con esperanza firme. El cielo observa atento, y la historia respira, viva, ardiente. La lección de gozo de Silas en la adversidad. El hombre que cantó alabanzas en la prisión con Pablo continúa revelándose mientras la noche caía sobre los caminos del imperio, y yo, que observo desde lo alto, debo decirte que Silas no fue solo un acompañante silencioso, sino un portador de un fuego que pocos notaron. Antes de que sus pies fueran atados en Filipos, ya había aprendido a cantar en la oscuridad del alma, porque conocía el peso de una maldición silenciosa que perseguía a los que servían sin ser vistos. Y aún así eligió permanecer bajo el favor de Dios. Silas había caminado entre decisiones difíciles, soportando sospechas, viajes largos, hambre y cansancio, pero jamás permitió que la amargura echara raíz en su espíritu. Él sabía algo que muchos creyentes ignoran, que el gozo no nace cuando todo mejora, sino cuando el corazón decide confiar. Esa convicción no unió a Pablo con un juramento escondido que no fue pronunciado con palabras, sino sellado con fidelidad diaria, una fidelidad que sería probada con hierro, sangre y cadenas. Cuando fueron apresados injustamente, no fue el dolor lo que más pesó, sino el silencio de la noche que parecía burlarse de sus oraciones. Sin embargo, allí, en la celda más profunda, Silas recordó las palabras de Jesús sobre amar a los enemigos y bendecir en medio de la persecución.
Ese recuerdo no fue nostalgia, fue poder vivo. La prisión se convirtió en altar y las heridas en instrumentos de alabanza. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda y peligrosa, porque pocos se atreven a decir que Silas pudo haber guardado silencio y nadie lo habría culpado. Nadie esperaba cánticos, nadie exigía fe en ese momento. Pero Silas entendía que el cielo escucha diferente cuando la alabanza nace del sufrimiento. Y mientras otros prisioneros maldecían su suerte, él eligió cantar, no para escapar, sino para honrar al Dios que permanece aun cuando todo tiembla. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, detente un instante. Dale like a este video y suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual. No lo hagas por rutina, hazlo porque aquí hablamos de los misterios más profundos de la Biblia, de los temas que muchos evitan, de las historias que confrontan y transforman. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar tu manera de enfrentar la adversidad y tu forma de orar cuando nadie te ve. Volvamos a la celda. La oración de Pablo y el canto de Silas se elevaron como un solo clamor, y el suelo comenzó a recordar quién lo había creado. El terremoto no fue caos, fue respuesta. Las cadenas cayeron no solo de sus manos, sino del ambiente entero. Pero el mayor milagro no fue la liberación física, sino la decisión de quedarse cuando podían huir. Silas comprendió que la verdadera libertad no siempre consiste en salir corriendo, sino en permanecer fiel cuando otros esperan lo contrario. El carcelero, temblando, fue testigo de algo que jamás había visto. No fue el terremoto lo que lo quebrantó, fue el gozo inexplicable de aquellos hombres golpeados. Silas lo miró con compasión, no con juicio, porque había aprendido que la alabanza abre puertas que la fuerza jamás tocará. Esa noche, una familia entera conoció a Jesús porque dos prisioneros decidieron cantar. Lo que casi nadie cuenta es que Silas cargó después con el peso emocional de esa noche. El gozo no anuló el trauma, pero lo redimió. Aprendió que seguir a Cristo no evita el dolor, pero le da sentido. Esa lección lo acompañó en cada viaje posterior, en cada iglesia naciente, en cada despedida silenciosa. Ahora dime, ¿qué haces tú cuando la vida te encierra injustamente? ¿Callas o cantas? Silas te está mirando desde esta historia para recordarte que la alabanza no es evasión, es resistencia espiritual. Y lo que aún no sabes es que el canto de aquella noche siguió resonando mucho después de que las puertas se cerraron, preparando el terreno para pruebas mayores que vendrán en la siguiente parte de esta historia. La lección de gozo de Silas en la adversidad. El hombre que cantó alabanzas en la prisión con Pablo no se detuvo en Filipos, porque el eco de aquella noche siguió caminando con Silas como una llama que no se apaga. Yo, que observo desde los lugares celestiales, vi cómo su espíritu quedó marcado para siempre, no por las cadenas, sino por la certeza de que cuando un hombre alaba en medio del dolor, el infierno retrocede en silencio. Silas entendió que no toda prisión es de piedra, y que no toda libertad se celebra con puertas abiertas. Después de Filipos, los caminos se volvieron más largos y el rechazo más constante. Las iglesias nacían entre amenazas, y los discípulos aprendían a creer con miedo, pero Silas se convirtió en un ancla invisible. No predicaba con estruendo, sino con coherencia. Su gozo no era risa fácil, era una paz firme que incomodaba a los violentos y consolaba a los débiles. Muchos se preguntaban cómo podía seguir cantando a alguien que ya había probado la injusticia más cruel. Pocos saben que Silas luchó con noches de silencio, donde la memoria de los golpes regresaba sin aviso. Allí se manifestaba otra maldición silenciosa,
la del cansancio espiritual que susurra que ya es suficiente. Pero Silas había aprendido a discernir la voz del espíritu de la voz del miedo. Cada vez que el agotamiento lo visitaba, recordaba a Jesús en Getsemaní, orando con sudor como sangre, obedeciendo aun cuando el alma temblaba. Esa imagen lo sostenía. El compañerismo con Pablo no fue siempre sencillo. Hubo decisiones difíciles, rutas peligrosas y desacuerdos humanos que la Biblia menciona apenas en sus márgenes. Sin embargo, Silas jamás permitió que la diferencia se transformara en división. Él sabía que la unidad es un favor de Dios que se protege con humildad. Donde otros hubieran competido, Silas eligió servir. Donde otros buscaban protagonismo, él eligió respaldo. En Tesalónica y Berea, el rechazo se volvió más violento. Las multitudes se agitaban, los líderes religiosos conspiraban, y el nombre de Jesús provocaba ira. Silas no retrocedió. Había aprendido que el gozo no depende de la aceptación. Mientras algunos huían, él permanecía firme, orando en silencio, sosteniendo a los nuevos creyentes que temblaban al escuchar amenazas. Su fidelidad era un escudo invisible. Lo que casi nadie se atreve a contar es que Silas comprendió algo aterrador: seguir cantando en la prisión había marcado su destino. El enemigo no lo olvidaría. Cada alabanza levantada en Filipos había sido una declaración de guerra espiritual. Pero lejos de asustarse, Silas aceptó ese llamado con reverencia. Sabía que cuando Dios permite ciertas batallas, también entrega la gracia para resistirlas. En más de una ocasión, Silas estuvo cerca de la muerte sin que las Escrituras detallen el momento. Yo vi cómo escapó de emboscadas, cómo fue advertido en sueños, cómo el Espíritu lo empujó a salir de ciudades justo antes de que la violencia estallara. No fue suerte, fue propósito. Su vida estaba siendo guardada porque aún había canciones que debían ser cantadas en lugares oscuros. Mientras Pablo escribía cartas que marcarían generaciones, Silas era el que sostenía el ánimo cuando el cansancio amenazaba con apagar la misión. Era el que recordaba las promesas cuando el fruto tardaba. El que decía, con voz baja pero firme, que valía la pena seguir. Ese tipo de fe no se aprende en templos llenos, se forja en cárceles, caminos polvorientos y despedidas sin garantía de reencuentro. Tal vez te preguntes por qué esta historia sigue siendo relevante. Porque hoy existen cárceles modernas hechas de ansiedad, enfermedad, traición y miedo. Y el espíritu de Silas sigue enseñando que la alabanza no es negación del dolor, sino una forma de atravesarlo sin perder el alma. El gozo verdadero no ignora las heridas, las transforma en testimonio. Silas sabía que el mundo no cambiaría por discursos elocuentes, sino por vidas coherentes. Su mayor predicación fue su constancia. Y mientras el tiempo avanzaba, una nueva prueba se aproximaba, una que pondría a prueba no solo su fe, sino la profundidad de su gozo, preparando el escenario para un desenlace que revelará hasta dónde puede llegar un corazón completamente rendido. La lección de gozo de Silas en la adversidad. El hombre que cantó alabanzas en la prisión con Pablo avanzaba hacia una etapa más silenciosa, pero no menos profunda. Porque hay batallas que no se libran con gritos sino con perseverancia. Yo, testigo desde los cielos, vi cómo el nombre de Silas comenzó a desaparecer de las multitudes mientras su peso espiritual aumentaba. Así actúa el reino: cuando el ruido baja, la raíz crece. Silas aceptó ese ocultamiento como parte del llamado, comprendiendo que no todo favor de Dios se manifiesta en reconocimiento visible.
Hubo un tiempo en que Silas caminó solo, sin Pablo a su lado, y ese fue uno de los periodos más exigentes de su vida. No porque dudara de su fe, sino porque el silencio revela lo que la compañía cubre. En esas jornadas aprendió que el gozo no siempre se canta en voz alta, a veces se susurra en el corazón mientras los pies avanzan cansados. Cada paso era oración, cada respiración una entrega silenciosa. Las iglesias crecían, pero también los conflictos internos. Silas fue mediador en disputas que nunca quedaron registradas, restaurador de líderes cansados, consejero de creyentes perseguidos que pensaban rendirse. Allí comprendió que el sufrimiento más pesado no siempre viene del mundo, sino de la fragilidad humana dentro de la comunidad. Y aún así, eligió permanecer fiel, sin permitir que la decepción se convirtiera en amargura. Muchos esperaban que Silas hablara más de milagros visibles, pero él insistía en recordar Filipos no por el terremoto, sino por el canto previo. Enseñaba que la alabanza que precede al milagro es más poderosa que la que lo sigue. Esa enseñanza incomodaba, porque exigía fe antes de la respuesta. Algunos se apartaron, otros permanecieron, y Silas aceptó ambos resultados con la misma paz. El recuerdo de Jesús seguía siendo su ancla. No del Jesús glorificado solamente, sino del Jesús azotado, incomprendido y fiel hasta el final. Silas meditaba en aquel que cantó salmos antes de ser entregado, y entendía que su propia vida era un eco de esa obediencia. No se sentía digno de comparación, pero sí llamado a imitar esa entrega sin condiciones. Hubo noches en que el cansancio físico amenazó con apagar su espíritu. El cuerpo envejecía, las heridas antiguas dolían más, y el futuro parecía incierto. En esos momentos, Silas enfrentó una maldición silenciosa distinta, la tentación de retirarse antes de tiempo. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, el espíritu le recordaba que la fidelidad no se mide por la duración, sino por la constancia hasta el último aliento. Algunos jóvenes discípulos comenzaron a seguirlo, atraídos no por su fama, sino por su paz. Silas los instruía con paciencia, hablándoles de un gozo que no depende de circunstancias, de una fe que no se negocia cuando todo tiembla. Les contaba de la prisión, pero no para glorificar el dolor, sino para enseñar que Dios habita incluso en los lugares más oscuros. Pocos saben que Silas oró muchas veces para que su historia no fuera olvidada por orgullo, sino para que sirviera de refugio a los quebrantados. No buscaba ser recordado como héroe, sino como testigo. Su mayor anhelo era que alguien, en alguna cárcel futura, recordara que cantar sigue siendo posible cuando el alma parece encerrada. Y así, mientras los años avanzaban y su voz se volvía más suave, el gozo de Silas se hizo más profundo. No era euforia, era reposo. No era emoción, era convicción. El cielo observaba en silencio, preparando el momento final de su testimonio, porque aún faltaba una última enseñanza, una que no se daría con palabras, sino con la forma en que decidió terminar su carrera, dejando una huella eterna que ahora se acerca a su revelación final. La lección de gozo de Silas en la adversidad. El hombre que cantó alabanzas en la prisión con Pablo alcanza su desenlace no con estruendo, sino con una profundidad que solo el cielo sabe medir. Yo, que he narrado desde lo eterno, debo decirte que el final de Silas no fue un momento aislado, sino la culminación coherente de toda una vida cantada a Dios. No hubo una última prisión registrada, ni una multitud observando, pero sí hubo un corazón lleno, firme y rendido, sostenido por la misma gracia que lo hizo cantar cuando nadie lo esperaba.
Silas comprendió que el gozo verdadero no necesita escenario. Cuando su voz ya no tenía la fuerza de antes, su espíritu seguía entonando alabanzas silenciosas. Había aprendido que el canto más poderoso no siempre se escucha con oídos humanos. En su interior, cada latido era una oración, cada recuerdo una ofrenda. Así se vive cuando la fidelidad ha sido probada y purificada por el tiempo. En los últimos años, Silas se convirtió en un testimonio viviente para los creyentes perseguidos. No hablaba mucho, pero su presencia transmitía paz. Muchos se sentaban a su lado solo para escuchar su silencio, porque allí habitaba una sabiduría que no se aprende en libros. Él les recordaba que Jesús no prometió ausencia de dolor, sino presencia constante. Y esa promesa había sido suficiente para sostenerlo toda la vida. Nunca renegó de Filipos. Nunca deseó borrar las cadenas. Al contrario, agradecía haberlas llevado, porque allí aprendió que el cielo responde de maneras inesperadas cuando el corazón decide confiar. Silas sabía que su historia no era sobre liberación física, sino sobre libertad espiritual. Esa fue su herencia más grande. Antes de partir, oró por aquellos que vendrían después. Por los que cantarían en hospitales, en cárceles modernas, en habitaciones donde la esperanza parece apagarse. Su oración fue sencilla y profunda, que el gozo no les fuera robado por el miedo. Que aprendieran a alabar antes de ver la respuesta. Que entendieran que Dios sigue siendo Dios incluso cuando no hay terremoto. Ahora esta historia llega hasta ti. No como un relato antiguo, sino como una invitación viva. ¿Dónde estás cantando hoy? ¿En qué prisión interior te encuentras? Silas no te juzga, te acompaña desde su testimonio. Te recuerda que la alabanza no cambia solo las circunstancias, cambia primero el corazón, y eso transforma todo. Si este mensaje habló a tu espíritu, ahora es el momento de responder. Dale like a este video y suscríbete al canal. No es solo apoyo, es una forma de decir que quieres seguir profundizando en las historias más poderosas de la Biblia, esas que no se cuentan superficialmente, esas que confrontan, sanan y despiertan la fe. Activa la campana para no perderte ningún contenido, porque aquí exploramos todos los aspectos de la palabra, incluso los que incomodan, pero liberan. Déjanos en los comentarios tu testimonio, tu oración, o aquello que hoy te cuesta cantar. Tu palabra puede ser la alabanza que otro necesita escuchar en su propia noche. Somos una comunidad que cree, que lucha y que confía, aun cuando las cadenas parecen fuertes. Y mientras este video se cierra, deja que esta verdad quede sellada en tu corazón, como quedó sellada la vida de Silas en la eternidad. Quien aprende a alabar en la oscuridad jamás será prisionero del miedo, porque el gozo que viene de Dios rompe cadenas aún antes de que caigan. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.